Primero, buenas tardes a todos. Es una alegría estar aquí y ver caras de muchos amigos de distintos países. Como Luis decía, en Brasil pusieron las leyendas, el subtitulado, a 18 charlas que di sobre la doctrina secreta. Así pues, cuando me pidieron dar una charla en vivo, a pesar de que estoy muy ocupado, lamentablemente, que no puedo hacer muchas charlas extras, no podía decir que no, con todo el trabajo que pusieron en traducir las charlas al portugués. Es siempre una alegría para mí poder compartir estas ideas, y bueno, esta es una oportunidad más. Como dijo Luis, vamos a ir comentando sobre algunas preguntas que fueron enviadas previamente por hermanos de Brasil. Así que las preguntas van a ser leídas en portugués y yo voy a hacer una síntesis en español antes de dar las respuestas. Así que podemos proceder con la primera. Isis, muchas gracias por traducir. ¿Cómo estás, Isis? Si lo que va a hacer Isis es si hay alguna palabra en español que es muy distinta al portugués, ella va a intervenir y traducir esa palabra. En el pasado podía hablar en portuñol, pero no me animo con la doctrina secreta. Bueno, voy a dejar mi micrófono abierto, Sí. por si acaso, si hay alguna palabra que no se entiende, les ayudo a todos. Muy bien. Muchas gracias, Isis. Entonces, Pedro Azevedo, nosso querido irmão, eu vi que você estava conectado, seja bem-vindo, Pedro, mais uma vez. Você então envia a sequência de perguntas ao nosso irmão Pablo. Por favor, Pedro. Ok. Pablo, uma boa tarde, muito obrigado. Pablo, a minha pergunta é a seguinte, uma pergunta bem geral. Na sua concepção, qual é a importância do estudo da cosmogênese na realização do Atma do estudante? Qual é a importância do estudo da cosmogênese? La pregunta es, ¿cuál es la importancia del estudio de la cosmogénesis, que está descrita en la doctrina secreta, para la realización de Atman en el estudiante? Creo que esta pregunta es muy importante, porque la doctrina secreta, desde mi punto de vista, no fue escrita como un libro para simplemente dar información. La doctrina secreta fue escrita como una forma de yoga, como decimos en Argentina. Blavatsky, cuando le explicó a Bowen, un estudiante de ella, sobre cómo estudiar la doctrina secreta, ella dijo que el propósito de la doctrina secreta es el generar una percepción espiritual y el ir transformando incluso el cerebro para que el cerebro pueda recibir una percepción más espiritual. Entonces ella dice, normalmente los estudios que hacemos no fuerzan la mente a tratar de entender el universo desde otro punto de vista. Normalmente interpretamos todo desde la separación, desde lo personal, desde lo material. Y ella dice, al estudiar la doctrina secreta, se fuerza al cerebro a que abra nuevos canales, que establezca nuevas conexiones, de modo que en nuestra conciencia de vigilia, la conciencia que usamos cuando estamos despiertos en el plano físico, podamos empezar a intuir la verdad última, que es por supuesto que la verdad última es que lo que somos es el ser universal, Atman. Entonces, creo que pocos libros tienen una función como la doctrina secreta, el modo en que la doctrina secreta está escrita y los temas que trata. Si uno
lo estudia desde un punto de vista meditativo, no simplemente para acumular, para memorizar conceptos, que es necesario, es un primer paso, pero si uno estudia para tratar de percibir qué es lo que los conceptos dicen, entonces se torna en una forma de yoga para realizar, para darnos cuenta de nuestra verdadera identidad última, el Atman. Así que eso es lo que comentaría para la primera pregunta. Muchas gracias, Pablo. Pedro, también. Un ratito. Una explicación. Nuestra charla es en modo de preguntas y respuestas. O sea, no vamos a hacer un modo tradicional con diapositivas en la pantalla. Solo si Pablo si quiere, entonces, naturalmente podemos compartir slides y otros recursos. Pero acá nosotros vamos a hacer preguntas y escuchar, Pablo, con tu experiencia y puntos de vista. ¿Sí? Entonces, então, agora eu passo para o segundo na nossa ordem. Irmão Marcelo Luiz vem com a pergunta de número 2 da loja Brasília. Por gentileza, Marcelo. Boa tarde, Pablo. Uma alegria poder te conhecer um pouco mais perto, ainda virtualmente, mas melhor do que por e-mail, né? E eu vou fazer, então, a segunda pergunta aqui. Deixa eu encontrar ela aqui. Seguinte, acredito ser útil para o estudante de cosmogênese ter um vislumbre resumido dos processos de diferenciação que ocorrem desde a seidade ou existencialidade, beingness, em inglês, né? Sempre existente, até o mundo fenomênico. Seria possível você tentar resumir e nos explicar, de uma forma simplificada, quais são as principais etapas ou diferenciações pelas quais passam, por um lado, a ideação pré-cósmica e, por outro, a substância pré-cósmica, desde o absoluto, beingness, até o surgimento dos planetas, como nossa Terra, o globo D, no plano da matéria manifestada? Bueno, la pregunta es si podemos hacer un resumen de las distintas etapas a través de las cuales el universo se manifiesta, desde lo absoluto hasta el plano físico y la formación de los planetas. Y menciona, por ejemplo, la evolución de la ideación precósmica y de la sustancia precósmica. Bueno, por supuesto que esta pregunta envuelve la totalidad de la doctrina secreta. Eso es lo que la doctrina secreta nos va mostrando, cómo se desenvuelve la manifestación. Para tratar de resumirlo, creo que lo que es importante es el encontrar patrones, porque algo que Blavatsky menciona es que la naturaleza sigue patrones y sigue las mismas leyes, las mismas reglas, y para entender la doctrina secreta, como vamos a ver en las próximas preguntas, es muy importante entender que estos patrones se repiten en distintos planos. Entonces, cuando entendemos el patrón general, podemos aplicarlo a los distintos planos. Hay varias formas de enfocar el desenvolvimiento. Una sería a través de números. A través de números. Por ejemplo, lo absoluto puede ser simbolizado con tal vez el infinito en términos de números, todos los números posibles, de el 1, menos 1, hasta el más infinito y menos infinito, digamos. Lo absoluto es lo que contiene todo. Blavatsky lo llama en las estancias el no número.
Y cuando sumamos todos los números que contienen lo infinito, terminamos en el 0, porque tenemos más 1 y menos 1 es 0, más 2 y menos 2 es 0. Entonces lo absoluto se puede pensar de las dos formas, como siendo todo o siendo nada. Nada en el sentido de la esencia, que no es ninguna cosa en particular, de la cual todas las cosas vienen. Entonces el primer aspecto es lo absoluto, digamos lo infinito. Y yo diría que Mula Prakriti, que es la sustancia raíz última, tal vez se puede simbolizar como el 0. Mula Prakriti es el aspecto de lo absoluto, que es la fuente de todo. Después tenemos el primer logos, que eso se simboliza con el número 1. Esta es la unidad, la semilla de donde todo sale. Cualquier manifestación física, mental, espiritual, parte de una unidad que contiene todas las potencialidades. Después tenemos el número 2. Esa unidad primero se polariza, sin separarse. Hay una polarización. Esto es el estado hermafrodita, el estado donde los dos opuestos están diferenciados pero unidos. Blavatsky decía que todos los dioses más elevados en las tradiciones antiguas tenían los dos sexos, los dos géneros, porque lo que se desenvuelve inmediatamente después de la unidad es la dualidad que todavía está sin separar, la polaridad. Esta es la primera parte, digamos, del segundo logos. Y de a poco esa polaridad se transforma en una dualidad. Y ahí tenemos, cuando tenemos la polaridad, tenemos el padre-madre, padre-madre, como un solo principio. Y cuando se separa, tenemos el padre y la madre. Algo importante aquí es que en la visión teosófica, el aspecto masculino y femenino del universo están al mismo nivel. No es que el padre es más elevado que la madre, o que el Dios es masculino y lo femenino viene después de lo masculino. Espíritu y materia en sus manifestaciones más elevadas están en el mismo nivel. Y esto es la dualidad primera, el padre y la madre. Su interacción produce el número 3, que es lo que llamamos el tercer logos, que es el hijo. Entonces tenemos 0, 1, 2, 3. Combinando todos los aspectos del número 3, tenemos el número 7, que es muy importante. Ese número 7 después también muta en el número 12, como por ejemplo los 12 signos del zodíaco, las 12 jerarquías creadoras, de las cuales 5 son inmanifestadas, digamos, y 7 están conectadas con nuestro sistema. Y después la doctrina secreta dice que ese 12 se desenvuelve en 30. La palabra sánscrita es tridasa. ¿Por qué 30? Si multiplicamos 30 por 12, tenemos 360, que es la cantidad de grados en una circunferencia. Entonces, la doctrina secreta menciona en particular el número 30 cuando habla de la diversidad. Y del 30 ya tenemos todos los números, toda la diversidad. Entonces, esta es una forma de ver las etapas. 1, 2, 3, después 7, 12, 30. Por supuesto, hay muchos otros números importantes. El 4 es importante, es la Trinidad y su manifestación. El 8 es importante, es el septenario y una emanación a un plano inferior, es lo que Blavatsky le llama el rechazado. El 11 es muy importante también para los ciclos, el 13 es parecido al 8, son las 12 jerarquías y una que va a un plano inferior. Hay muchos números, pero básicamente creo que puede tener la idea esta de 1, 2, 3, 7, 12 y 30. Estos números se pueden aplicar
a todos si sabemos cómo. Por ejemplo, en meditación estamos tratando de ir de la diversidad a la unidad. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es el absorbernos en un estado de dualidad pura, donde está nosotros observando la multiplicidad sin reaccionar a la multiplicidad. Cuando reaccionamos a la multiplicidad hay una trinidad. Estoy yo, la multiplicidad y mi relación con eso. Cuando en meditación empiezo a observarlo sin reaccionar, estoy yendo de la trinidad a la dualidad. Cuando uno se mantiene en ese estado, eventualmente la dualidad entre el observador y lo observado se trasciende. Y hay simplemente un estado de conciencia unitiva. Pero esa conciencia unitiva no es el estado más elevado. Esa conciencia unitiva puede ir al cero, el punto laya, como le dicen en yoga, que es el puente a un plano superior. Entonces, es un ejemplo simple para mostrar cómo estos números son etapas que pueden ser aplicadas en muchos contextos. Esta es una forma, por ejemplo, de ver las etapas de manifestación. También Blavatsky dice que las 7 estancias son una fórmula matemática abstracta de manifestación. Entonces aquí tenemos también, si extraemos la esencia de cada estancia, vemos que la primera estancia es sobre la noche, lo latente, el descanso. De ahí vamos a la segunda estancia, que es una de posibilidad, lo que está por suceder, la semilla. Entonces tenemos noche, descanso, vamos en la semilla, en la potencialidad de que algo pase. Después la tercera estancia es el nacimiento del logos, el nacimiento de un sistema. La cuarta estancia es cuando la inteligencia empieza a desarrollarse. Es la emanación de todas las jerarquías celestiales. Después la quinta estancia es sobre preparar los materiales para la construcción del cosmos. Entonces está la formación de los planos y cómo Fohat empieza a generar los planos internos y después los planos externos, etc. La estancia sexta es una vez que el terreno, la materia prima está preparada, se empieza a construir los sistemas. Y la última estancia 7 es el peregrinaje evolutivo, el desenvolvimiento. Entonces ahí también tenemos 7 pasos que se pueden aplicar a todo. Por ejemplo, la estancia primera, la noche, sería antes de que un alma encarne, si lo comparamos con la vida de un ser humano. La potencialidad, la semilla, sería el embrión. La estancia tercera del nacimiento es el nacimiento de la persona. La estancia cuarta, que es sobre inteligencia, es el desarrollo de la mente en el niño. La estancia quinta, que es el de preparar, es cuando el niño empieza a crecer y a experimentar la vida y a prepararse como un adulto. La estancia sexta, que es de construir, es cuando el adulto ahora construye su vida, y la estancia séptima sería cuando el adulto empieza a experimentar la vida, a tener experiencias que van a alimentar al alma. Entonces, esto se puede aplicar de nuevo a muchas situaciones distintas. Entonces, esta es otra forma de resumir el proceso de manifestación. Por supuesto, en el proemio, Blavatsky habla como lo absoluto tiene 2 aspectos: el espacio abstracto absoluto y el movimiento abstracto absoluto. Espacio y movimiento. Del espacio abstracto absoluto viene la sustancia precósmica, que después, a medida que la manifestación emerge, esa sustancia precósmica se transforma en sustancia cósmica. Le podemos llamar akasha, por ejemplo. En el lado del movimiento abstracto absoluto, ese movimiento que es el gran aliento, se transforma en
una conciencia precósmica. Blavatsky lo llama ideación precósmica, que después, en el proceso de manifestación, tiene lugar a la ideación cósmica. El cosmos es cuando las formas empiezan a aparecer, y la interacción entre la ideación cósmica, que es el espíritu, digamos, y la materia o sustancia cósmica, que es lo que le podemos llamar materia. El espíritu y la materia en sus planos más elevados empiezan a interaccionar a través de lo que se llama en la doctrina secreta Fohat, digámosle la energía cósmica, y esto es lo que genera todos los planos del universo que vienen de la materia cósmica, todos los planos de conciencia que vienen de la ideación cósmica, y todas las formas distintas de energía que vienen de Fohat, de la energía cósmica. Entonces esta es otra forma donde uno puede aplicar esto en todos los planos. Tenemos que recordar, como vamos a ver, que todos estos esquemas se reproducen en los distintos planos, en distintos sistemas. Como dice el maestro en una de las cartas, esto se reproduce desde la creación de un mundo a la creación de un mosquito. Así que bueno, esos serían algunos ejemplos de cómo podemos resumir las principales etapas. Muchas gracias, Pablo. Vamos agora convidar nossa próxima convidada. A Josi Mansur, da loja Florianópolis. Por favor, Josi, bem-vinda. Obrigada. Então, a minha pergunta é a seguinte: eu começo com uma citação do Tesla, né, que ele afirma que todo o universo é vibração, né? E não só o Tesla, na atualidade, afirma isso, como vários outros filósofos e pensadores teosofistas em muitas eras anteriores, né? E aí as minhas questões são as seguintes: a questão de falar universo subjetivo e objetivo é uma expressão adequada? Aqui eu coloco essa questão no sentido de nomenclaturas, né, de adequação dos conceitos. Então, essa é uma pergunta. Ou melhor, seria dizer ideação do universo em pré-diferenciação, em semi-diferenciação e diferenciação propriamente dita? Pois o ponto, quando é irradiado pela causa sem causa, é aí manifestada potencialidade. E do ponto emana mais dois pontos, formando o triângulo invisível que dá início ao segundo logos. É também do ponto que emanam os 7 primordiais e seus raios de força. E na última diferenciação do segundo logos, ocorre a individualização dessas 7 consciências e de suas forças cósmicas, onde Fohat é o chefe. Aqui, no terceiro logos, a ideação cósmica já é pai e mãe e filho, o universo, pronto para ser objetivado, ativado ou manifestado. Posso usar o termo primeiro, segundo e terceiro logos subjetivo, ainda em matéria indiferenciada, mas sendo o terceiro logos subjetivo que se manifesta em primeiro objetivo na diferenciação do universo? Aqui eu pergunto nesse sentido, que para mim existe 3 grandes estruturas subjetivas que não se manifestam, que são a base de todo o plano do conhecimento, e dessas 3 estruturas é que vão ser refletido todo o cosmos, ou toda a manifestação. Então, a minha pergunta é exatamente essa. E aí a outra questão, é aqui que surge o Sol central e seu triplo logos, Fohat, Kundalini e Prana? Gracias. La pregunta en general es si la palabra subjetivo para el universo subjetivo y el universo objetivo, por ejemplo, si es apropiada, o si deberíamos hablar de
más bien en términos de diferenciación, lo no diferenciado, lo prediferenciado y lo diferenciado. Primero veamos esto en particular, después seguimos con lo otro. Blavatsky usaba la palabra subjetivo de un modo especial, digamos. Muchas veces por subjetivo ella simplemente se refería a lo que no es físico. Era una palabra que ella usaba, como decía, en modo general. Entonces muchas veces ella decía, por ejemplo, los planos internos son subjetivos, no porque fueran algo que nuestra mente inventa, sino porque no son parte de lo que los sentidos trae, que es el plano objetivo. Pero también hablaba que el tercer logos es objetivo comparado con el primer logos, por ejemplo, que es subjetivo. Pero al mismo tiempo el tercer logos es subjetivo comparado con los 4 planos inferiores de manifestación. Blavatsky hace esto muchas veces. Ella usa palabras no como en el lenguaje científico, que una palabra significa una cosa. Ella usa palabras en un lenguaje más mitológico, más como cuando decimos ¿qué pasó en el nacimiento? Tenemos que preguntar ¿el nacimiento de qué? ¿O el nacimiento de quién? La palabra nacimiento no se refiere a algo en particular, una persona en particular. Entonces, la mayoría de los términos que ella usa, vamos a ver algunos, no se refieren a algo en particular, son siempre relativos. Ella dijo también, escribió en la Doctrina Secreta, que hay 3 universos: el siempre eterno, el universo precósmico y el universo cósmico, que es parecido a lo que estás diciendo aquí: prediferenciación, semidiferenciación y la diferenciación propiamente dicha. Entonces creo que sí, es mejor usar términos más que no sean tan abarcativos, pero a veces no hace falta dar tantos detalles, entonces uno puede usar un término más abarcativo, como subjetivo, objetivo, manifestado, inmanifestado. Por ejemplo, Atma y Buddhi son inmanifestados para nosotros, hasta que nos damos cuenta que esa es nuestra verdadera naturaleza, y ahí Atma y Buddhi son manifestados en nuestra conciencia. Entonces todos estos términos son relativos. Después está la otra pregunta de si podemos hablar de 3 logos que son indiferenciados, de los cuales aparecen logos manifestados, por ejemplo. Si entiendo bien la pregunta, y esa es la idea. Blavatsky, por ejemplo, a veces decía, los planos del universo no son 7, sino que son 10. Porque hay 3 planos que son siempre inmanifestados. Y después tenemos los 7 planos que son manifestados. Dentro de esos 7 planos tenemos los 3 planos superiores que son inmanifestados, relativamente hablando, si lo comparamos con los 4 inferiores. Entonces ven cómo los términos van cambiando de acuerdo a qué parte del universo estamos tomando. Si tomamos el todo, esto es inmanifestado y esto es manifestado. Si tomamos una parte, dentro de esto también vamos a tener inmanifestado y manifestado. Entonces ella decía, hay 3 logos, como estás diciendo aquí, que esto sucede en planos más allá de los 7, pero después esos logos se reflejan en los 7 planos. Y esos logos también se reflejan en cada uno de los planos. Entonces hay muchos logos, muchos logoi, como para usar el término griego. Por eso cuando hablamos de la manifestación, la diferenciación del primero, segundo, tercer logos, no estamos hablando de ningún logos en particular. Lo que nos va a decir de qué logos hablamos es el contexto. A veces Blavatsky está hablando del ser humano y del logos en el ser humano. En el ser humano, nuestro ego superior es el tercer logos.
pero en el planeta tiene sus 3 logos. El sistema solar tiene sus 3 logos. Entonces, de nuevo, siempre es importante mantener en mente esta cuestión de los patrones. Después están los 3 soles, el sol central y la manifestación, el desenvolvimiento del sol central en su forma más física, que es nuestro sol físico. Eso también es todo parte de aplicar los mismos patrones a distintos planos, sistemas, etc. ¿Es eso más o menos lo que estabas preguntando? Sim, sim, exatamente. Obrigada. Muy bien. Muito obrigado, Josi. Muchas gracias, Pablo. Ahora, bueno, Queria dar agora só- vamos... Queria dar só uma explicaçãozinha de tradução. Sim, claro. Palavras que são usadas muito frequentemente, como rechaçar, quer dizer evitar, quer dizer não aceitar, que é uma palavra pouco usada em português. E a palavra semija também é uma palavra que não se entende, nós dizemos semente. Semente. São só 2 palavrinhas que ele vai repetir outras vezes e que às vezes a gente tem que ter presente: recusar, não aceitar, rechaçar. E semija é semente. Isso, e só temos a agradecer. Obrigada. Muito obrigado, Isis. Outra palavra que o Pablo tem usado, patrones, não são chefes em português, né? São padrões, não patrão, né? Em português, patrão, patrone, pode lembrar patrão, mas não é padrão. Né? Ok. Isis, interrumpime cuando estoy diciendo la palabra, interrumpime y la decimos en portugués. No me molesta y no se me pierde la idea. Así que cuando digo semilla, vos decís Pablo y yo freno y entonces decís la traducción y seguimos con la palabra. Eu me quedé así un poco no queriendo interrumpirlo, ¿no? Pero hay palabritas que realmente no se entienden, ¿no? Sí, interrumpime. Es una, rechazo es otra. Sí, pero interrumpime sin problema. Ok. Pablo, tenemos 2 preguntas aquí en YouTube. 2 personas, tenemos 52 personas asistiendo al vivo, ¿no? Entonces, no sé si quiere responderlas. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar essas perguntas para o final, eu estou anotando aqui também, e a gente, no final, a gente cede um pouquinho de tempo e a gente responde essas perguntas. Pode ser assim, Pablo? Sí, como ustedes quieran. Então, Graças. graças. Obrigado, Giovanni, também pelo suporte. Estamos anotando e gostaríamos também que você continuasse anotando para nos dar esse apoio. Por favor, meu amigo. E eu proponho a gente manter a sequência e eu convido o irmão Rafael, da loja Unicidade, a fazer a terceira pergunta. Olá, boa noite. Oi, Rafa, boa noite. Tudo bem? Boa noite a todos, boa noite ao Pablo, agradecido pela oportunidade, a oportunidade da palestra e agradecido também, agradecer à loja Vida Una nas pessoas da Marise e do Luiz por essa iniciativa. Bom, a minha pergunta de agora, ela é uma gênese que a gente tem aqui na loja Unicidade. Então, é o seguinte, sendo o terceiro logos chamado de logos manifesto, momento em que a mente universal, Mahat, entre aspas, concebe a ideação cósmica, o primeiro logos, que é o não manifestado, se refere ao espaço absoluto abstrato e ao movimento absoluto abstrato, esses 2 aspectos do absoluto. Então, é assim, onde se situa, né, esse primeiro logos? É no nível desses 2 aspectos, esse logos em manifesto? É isso. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tratar de comprender o de expresar en palabras. Repite la pregunta en castellano. Oh, perdón. La pregunta es si
dado que el tercer logos es llamado el logos manifestado, y es cuando la mente universal, Mahat, se concibe la ideación cósmica que va a dar origen al cosmos, si el primer logos, que es no manifestado, se refiere a los dos aspectos de lo absoluto, el espacio absoluto abstracto y el movimiento absoluto abstracto. Entonces, Blavatsky en el proemio decía que lo absoluto está más allá del pensamiento, más allá de las palabras, y no solamente el absoluto, sino en otros escritos ella decía que los tres planos superiores cósmicos no pueden ser comprendidos ni siquiera por los adeptos. Así que cuando hablamos de estos planos tan elevados, lo tenemos que hacer con mucha humildad, digamos, sabiendo que estamos hablando de un modo alegórico. Las palabras no son muy precisas. Por eso ella decía que lo absoluto no tiene cualidades y hablaba de aspectos de lo absoluto. Aspectos no son cosas, no son cualidades de lo absoluto. Aspectos son posibilidades en lo absoluto. Es como decir que el cero tiene dos aspectos, positivo y negativo. No es que el cero sea positivo o negativo, es que dentro del cero, o el cero puede dar origen a números positivos y negativos, pero no es que el cero tenga esas cualidades. Entonces, estos dos aspectos de lo absoluto, el espacio y el movimiento, no es que lo absoluto tenga esas dos cualidades, sino que movimiento y espacio pueden manifestarse dentro de lo absoluto. Ella después habló de otros aspectos de lo absoluto, la duración como un tiempo abstracto absoluto, o la mente absoluta, de la cual viene la mente universal. Uno podría decir que cualquier cosa que existe en el cosmos tiene que ser una posibilidad en lo absoluto. Entonces lo absoluto tiene infinitos aspectos, porque todo lo que se manifiesta tiene que ser un aspecto potencial dentro de lo absoluto. Ahora, cuando tratamos de poner todo esto en términos de la mente, con esquemas, separaciones, yo diría que en general el logos viene del lado de la ideación. Vamos a decir, está el logos masculino y el logos femenino, el padre y la madre, cuando hablamos de la manifestación. En general, el padre viene del lado de la ideación, la madre viene del lado de la sustancia. Entonces, yo no diría que el logos es el espacio abstracto absoluto y ni siquiera el movimiento abstracto absoluto. Yo dejo eso como aspectos de lo absoluto, y el logos, el primer logos es una radiación, Blavatsky dice, del movimiento abstracto absoluto. El movimiento abstracto absoluto, cuando la manifestación va a comenzar, cambia, hay algún tipo de cambio que no podemos comprender, y eso da origen al primer logos. Al mismo tiempo, el espacio abstracto absoluto, Mula Prakriti, también cambia y da origen a la sustancia precósmica. Entonces yo dejaría esos dos aspectos como parte de lo absoluto, y después ideación precósmica, sustancia precósmica como parte de el logos y su aspecto femenino, que sería la parte de la sustancia. Bueno, eso podemos frenar ahí. No sé si requiere alguna clarificación. É isso. Sim, foi bem interessante a sua resposta. E é isso aí. Obrigado. Muy bien. Obrigado, Rafael. Muito obrigado.
Muito obrigado a todos até aqui a participação. Obrigado, Pablo. Vamos seguir, então, com a ordem das nossas perguntas. Temos aqui a pergunta de número 5, será feita pelo Marcelo Luiz, novamente aqui, com a sua contribuição. Por favor, Marcelo. Oi, Pablo. É a minha última pergunta, né? Então, vamos lá. É sobre a Blavatsky coloca como sendo talvez o personagem mais importante da cosmogênese, né? Que é Fohat. Então, vamos lá. O termo místico tibetano, Fohat, é chamado em sânscrito de Daivi Prakriti e também de natureza primordial e de luz primordial. Em várias etapas do processo de diferenciação, Fohat é o responsável por imprimir a ideação cósmica na substância cósmica, sendo o principal responsável por conectar espírito e matéria. Durante os Mahapralayas, Fohat estaria recolhido na ideação pré-cósmica ou na substância pré-cósmica, Mula Prakriti. Existe alguma relação entre Fohat e o movimento absoluto abstrato, a grande respiração, durante os Mahapralayas? Muy bien. De nuevo, aquí hacemos distinciones y diferenciaciones en algo que es una unidad. Entonces, todas las diferenciaciones y distinciones son más para que nuestra mente pueda hacerse una imagen, no tanto porque la realidad es así. En los planos que estamos hablando, en los primeros movimientos de manifestación, todavía hay... Pablito, te olvidaste de la pregunta. Eso, exacto. La pregunta es si el término místico Fohat, que en sánscrito es del Daivi Prakriti, si está relacionado a la ideación cósmica o la sustancia cósmica, y si podemos decir que Fohat está como sintetizado en el movimiento absoluto abstracto durante el Mahapralaya. Entonces decía, vamos a hacer distinciones, pero siempre recuerden que estamos hablando de una unidad. Hay un comentario del Catequismo Oculto que Blavatsky publica en la Doctrina Secreta, que dice que el movimiento, el aliento, se transforma en Fohat. Entonces Fohat está relacionado con el movimiento abstracto absoluto, el gran aliento o la gran respiración. Fohat es una manifestación de ese lado, del lado de la ideación, no del lado de la sustancia. Para conectarlo con Daivi Prakriti en la forma en que es usado por Blavatsky y Subha Rao, Daivi Prakriti es como el Fohat no manifestado. En general, Blavatsky habla de Fohat cuando se manifiesta a través de los 7 primordiales, las 7 jerarquías de seres celestiales. Daivi Prakriti es la luz del Logos. Tenemos el movimiento abstracto absoluto que irradia el primer Logos. El primer Logos sería la ideación precósmica. Después está el rayo del Logos, que Blavatsky habla, la luz del Logos. Esa luz del Logos es Daivi Prakriti. Y esa luz del Logos se manifiesta en Fohat. Entonces esa sería la secuencia. Movimiento abstracto absoluto, Daivi Prakriti y Fohat. Eso es como lo relacionaría, digamos, de nuevo, cada vez que tenemos que hacer esas diferenciaciones tan separadas, en realidad todo es uno, pero bueno, desde el punto de vista conceptual, yo diría que Fohat viene de la ideación y no de la sustancia.
Muito obrigado, muitas gracias. Próxima pergunta. A Lígia. Lígia, por favor. Lígia, da loja Esperança, na Paraíba. Por gentileza, minha irmã. Lígia, seu áudio, seu microfone não funciona. Por favor. Boa noite, Pablo. É Agora. um prazer conhecê-lo. Escucho muchas sus conferencias de la loja estadunidense. É um prazer estar acá. Minha pergunta é: as forças criadoras primordiais que emanam ou desdobram da unidade possuem consciências próprias? A questão é a seguinte: essas forças criadoras, elas têm consciência no momento em que elas são emanadas ou elas são veículos inicialmente da consciência? São veículos da consciência ou consciências puras? La pregunta es si las fuerzas creadoras primordiales que emanan de la unidad poseen conciencia propia o son un vehículo de la conciencia. Creo que depende de lo que estamos significando por conciencia propia. De nuevo, diría que de un modo esencial, si vemos la esencia de las cosas, no hay diferencia entre materia, energía y conciencia, o materia, fuerza y conciencia. Por ejemplo, en la ciencia han descubierto que la materia es una forma de energía y la energía puede tornarse en materia. Entonces, aunque hablamos de materia y energía como distintas, y en la vida diaria podemos tener una mesa de materia, pero no una mesa de energía, sin embargo, son un mismo principio manifestándose en distintas formas. Las enseñanzas teosóficas dicen que lo mismo sucede con la conciencia. La conciencia es una forma de energía, la conciencia es una forma de materia, del mismo modo que materia y energía se intercambian, materia, energía y conciencia se intercambian. Entonces, toda fuerza tiene conciencia y toda fuerza está moviendo algún tipo de materia. No es que la materia sea distinta a la fuerza. La fuerza, hay una conciencia que se manifiesta como una fuerza y esa fuerza se manifiesta como materia. Entonces es todo un mismo principio. Ahora, cuando hablamos de las primeras emanaciones, Blavatsky le llama Aji, ella dice que estas primeras emanaciones no tienen conciencia propia en el sentido en que nosotros pensamos como conciencia. Hay una conciencia, existe siempre, entonces hay una conciencia en los Ajis, pero esa conciencia no es una conciencia personal o incluso individual. Es una conciencia que en realidad no podemos comprender, una conciencia universal que no está pensando en sí misma como separado del resto. Entonces uno podría decir ambas cosas. Las emanaciones primordiales no tienen conciencia en el modo en que nosotros entendemos conciencia, pero al mismo modo son una conciencia universal, no diferenciada, colectiva, y a medida, ella explica, a medida que los Aji van emanando jerarquías inferiores en los distintos planos, esa conciencia empieza a ser más y más concreta. Entonces tenemos muchos dioses o seres celestiales, Dhyan Chohans, que tienen conciencia, su conciencia individual pertenece a toda la jerarquía. Un poco el ejemplo que se da a veces es el estar tocando un instrumento en una orquesta. Uno está prestando atención a toda la orquesta, no está pensando, ahora quiero tocar un tema distinto, una música distinta. No hay conciencia mía, mis deseos, mi individualidad.
hay una conciencia colectiva, soy parte de lo que la orquesta como un todo está haciendo. Entonces los seres celestiales tienen ese tipo de conciencia. Hay una conciencia de lo que la jerarquía como un todo está haciendo. Y a medida que nos acercamos al ser humano, esa conciencia se hace más y más autocentrada, más y más separada, hasta que llegamos al ser humano donde pensamos que mi conciencia es este cuerpo y esta mente y es distinta de todas las otras. Entonces hay esa gradual manifestación de lo universal a lo personal. Gracias, Pablo. Muchas gracias. Obrigado, Lígia. Agora a gente convida João Bosco, que é um estudante aqui da nossa loja Teosófica Vida Una, aqui em São José. João, não sei se João está presente no nosso Zoom. João se encontra? Está aqui conosco hoje? Tudo bem. Nós vamos ler a pergunta do João, que já foi enviada e, portanto, o Pablo já também se preparou para respondê-la. A pergunta é o seguinte: o coágulo branco, fruto da malaxação, citado na instância 3 do Sloka 4, seria o segundo logos, Purusha Prakriti. É possível separar esse processo de diferenciação em um aspecto objetivo e outro aspecto consciência para melhor entendimiento? Entonces la pregunta es si los coágulos blancos, que cuando la materia primordial se esparce en el universo como coágulos blancos, que es el resultado de lo que en español sería, en la India está este mito sobre el batir. Vocês também têm la palabra bater, não é? Mesclar, misturar, bater, sovar como un pan, sovar la masa como un pan. Muito bem. La idea es que cuando batimos la leche se produce manteca. Entonces hay un mito hindú que hay una pelea entre los dioses y los demonios y que al final empiezan a trabajar juntos para producir el elixir de la vida y empiezan a batir el océano de leche que era el universo o el planeta en el momento, y como resultado de el batir el océano de leche empiezan a manifestarse muchos objetos. Blavatsky dice, el verdadero significado de esta mitología se da solo en la cuarta iniciación. Es una mitología muy oculta. Pero la idea es que, de nuevo, todo lo que la doctrina secreta, todas estas cosas de las que la doctrina secreta habla, se pueden aplicar a distintos planos, como estaba diciendo antes. Entonces, si estamos hablando de la manifestación del universo, de todo el universo, y Blavatsky dice que los coágulos son como la materia primordial que forma las galaxias. Entonces, esa materia primordial tiene dentro de sí misma la potencialidad de materia y de conciencia. Estamos allí en el segundo logos, donde Purusha y Prakriti no están completamente separados. Cuando Purusha empieza a influenciar a Prakriti y Prakriti empieza a asumir distintas formas, la diversidad, ahí es donde uno empieza a ver la diferenciación, la dualidad entre Purusha y Prakriti. Pero en este momento estamos todavía en la polarización, pero todavía unidad. La pregunta es si podemos hablar de este proceso de diferenciación en su aspecto objetivo
de materia y en su aspecto subjetivo de conciencia para mejor entendimiento. Y sí, podemos decir que esa materia primordial se va a diferenciar en 7 planos y junto con la diferenciación de las distintas formas de materia aparecen las distintas formas de conciencia. Entonces, la conciencia en un plano mental se manifiesta como pensamiento. Cuando el plano emocional se manifiesta, la conciencia allí se manifiesta como emociones. Cuando el plano físico se manifiesta, la conciencia allí se manifiesta como lo que llamamos conciencia de vigilia. Entonces podemos hablar de la diferenciación en las 2 líneas, conciencia y materia, pero para mí el punto de la Shloka 4 es previo a esa diferenciación. Es cuando conciencia y materia todavía están juntos en lo que sería el segundo logos. No sé si eso más o menos cubre la pregunta. Eu creio que sim, Pablo. Graças. Como temos a gravação, o João depois poderá vê-lo também. Seguimos então com a ordem. O Regis, loja Florianópolis. Eu não sei se ele está aqui também agora. Para o Regis, você se encontra conectado? Poderia falar, por gentileza? Bueno, nosotros vamos... Bom, então vamos novamente repetir a contribuição do irmão Regis. A pergunta é: quanto à malaxação do oceano de leite, o absoluto, durante o Maha Pralaya, tem os 3 aspectos da vida, duração, movimento, talento. Na transição da 7ª eternidade do Pralaya para a primeira eternidade da manifestação, surge o ponto. Uno. E tudo é, foi, será. Ali está condensado na unidade. O puro espírito, a matéria virgem, Mula Prakriti, a mãe cósmica indiferenciada, raiz do Akasha. Entendo, Regis, que nesta transição, Forrat, o raio divino, inicia o processo de malaxação, o bater, constituindo-se na tetracris cósmica, primordial, base de tudo o que virá a ser. É isso mesmo? Mais ou menos. Durante o grande Pralaya, não ocorre uma malaxação manifesta? Entonces la pregunta es también sobre esta cuestión de el batimiento del océano de leche. Y pregunta si cuando se pasa de la unidad hacia la manifestación, si en esta transición Fohat es el que inicia el proceso de batido que va a dar lugar a la diferenciación, y si hay algún tipo de batimiento en lo premanifestado. Bueno, la pregunta dice durante el Pralaya, si hay un batimiento premanifestado. Yo diría que no en Pralaya, porque el Pralaya es, no hay diferenciación, no hay manifestación, es un estado de descanso. Este mito el batimiento del océano de leche es un símbolo de la transición entre algo homogéneo, como la leche. Uno mira la leche y no ve ninguna separación, parece una sola sustancia. Cuando se empieza a batir, de eso que es una unidad, empieza a surgir cosas distintas, que serían los coágulos. Entonces, de la unidad pasamos a la heterogeneidad, a la diversidad. Entonces, este mito se aplica a cualquier punto en donde comienza la diferenciación. Tal vez podríamos hablar de un batimiento precósmico al nivel de
la diferenciación que ocurre en el segundo logos subjetivo, como hablábamos en una de las otras preguntas. En un segundo logos, en un plano inmanifestado. Pero, de nuevo, este concepto del batimiento puede ser aplicado a cualquier plano. Entonces, yo no lo aplicaría al pralaya, porque es un estado de descanso, no diferenciación, pero dentro de la manifestación sí, se aplica a muchos distintos estados. Ahora, ¿es Fohat el que produce este batimiento? Y bueno, yo diría que si estamos hablando de los planos precósmicos, lo que produce el batimiento es Daivi Prakriti, porque Fohat todavía no está manifestado. Si estamos hablando de los planos manifestados, entonces sí, lo que produce el batimiento sería Fohat. Así es más o menos como lo visualizaría en los distintos estadios de manifestación. Gracias, Pablo. Agora a gente convida nosso irmão Pedro para fazer a pergunta dele. O Pedro é um estudante aqui da Loja Teosófica Vida Una também. Pedro, por favor, fique à vontade. Pablo, seguindo nesse mesmo tema ainda, no tema da malaxação, eu queria que você fizesse um comentário, porque a Blavatsky ela fala nesse sloka a respeito de uma guerra no céu ou queda dos anjos. Eu gostaria que você esclarecesse para a gente aonde na malaxação, nesse processo, a gente poderia ter esse paralelo com essa alegoria. Obrigado. La pregunta es, hay una parte en la doctrina secreta donde Blavatsky relaciona este mito del batimiento del océano de leche con la guerra en los cielos. Ella dice que estos dos mitos están conectados, que la conexión es un poco abstracta o abstrusa, difícil de comprender, pero que están conectados. En el mito hindú vemos que hay este hecho del batimiento, la malaxación, sucede en el contexto de una disputa entre dioses y demonios. Los dioses estaban débiles y necesitaban el batir el océano de la leche porque uno de los resultados iba a ser el elixir de la vida. Y los dioses necesitaban tomar eso para fortalecerse. Entonces hicieron un pacto con los demonios porque no lo podían hacer solo. Entonces los dioses y los demonios juntos empezaron a batir el océano, pero eventualmente los dioses engañaron a los demonios y no les dejaron tomar el elixir de la vida y lo tomaron ellos. Hay muchas cosas que pasaron en el medio, pero no viene al caso. Entonces esto surge de una guerra que había entre los demonios y los dioses. La guerra en el cielo, vamos a ver en las próximas preguntas sobre la guerra en el cielo, está relacionada con esa parte del mito del batimiento del océano de leche. Así que, como hay otras preguntas sobre esto, esperemos y lo voy a mencionar a medida que avancemos. De acuerdo. Gracias, Pablo. Nuestro próximo... É o Jairo. Jairo, por favor, fique à vontade. Jairo, que é da loja Esperança, na Paraíba. Por favor, Jairo, sua contribuição. Olá, Pablo. Olá a todos. A minha pergunta é a seguinte. Deixa eu ver aqui em procurar. Quanto ao processo de criação fenomenal em seu malaxar do oceano primitivo, nos seria permitido fazer uma relação desse processo com o aspecto mítico do fogo roubado pela hierarquia prometeica e o sentido do desenvolvimento do egoísmo no homem que, através dele,
pelo sofrimento, extrair esse amrita, esse néctar dos deuses? Se assim é, gostaria de obter mais elementos que o confirmem. Entonces la pregunta es si uno podría establecer una relación entre este mito del batimiento del océano de leche y el mito de Prometeo, que robó el fuego de los dioses, y si podemos conectar esto con el desenvolvimiento del egoísmo en el hombre, que a través del sufrimiento extrae el néctar de los dioses. Creo que sí, que podemos hacer una conexión entre todo esto. De nuevo, depende de en qué nivel estamos aplicando el mito. Por ejemplo, si estamos hablando del batimiento del océano, en un periodo en donde, como dice Blavatsky, los coágulos representan la materia primordial que forma la galaxia, en ese nivel el ser humano no está manifestado todavía. Entonces, ese batimiento, esa malaxación, no tiene que ver con la generación de egoísmo en el ser humano. Pero si aplicamos el mito del batimiento al ser humano, a la evolución humana, entonces ahí sí están conectados. Yo diría que están conectados en el aspecto de la guerra de los cielos. Blavatsky decía que Prometeo representa las almas que encarnaron en las formas humanas, en las formas humanas primitivas que no tenían entendimiento. Entonces las almas trajeron el fuego divino a las formas humanas. Eso está relacionado con la guerra en los cielos. Y de ese modo puede estar relacionado con el batimiento, la malaxación. Así que pasemos a la próxima pregunta, que es sobre esto, y ahí voy a sintetizar lo que estamos hablando. Sim, muito obrigado, Pablo. Pergunta da Vanessa, que infelizmente não se encontra presente, eu vou ler. É a seguinte: referente então à expressão guerra nos céus, tem alguma referência que embase os escritos antigos de guerra entre os anjos e os demônios? O motivo de, entre aspas, a terça parte das estrelas, entre parênteses, as mônadas, têm caído ou sido lançadas à Terra para seu ingresso no ciclo encarnatório? A guerra? A causa dessa guerra? Entonces la pregunta es, en referencia a este concepto de la guerra en los cielos, si puedo dar alguna referencia sobre escritos antiguos sobre la guerra entre ángeles y demonios, y el motivo por la cual la tercera parte de las estrellas, como se dice, en comillas, entre comillas, las mónadas, ¿por qué la tercera parte de las estrellas fueron lanzadas a la Tierra o han caído para su ingreso en el ciclo de encarnación? Entonces, aquí de nuevo, y lo sigo repitiendo porque esto es fundamental para entender la doctrina secreta, creo. La guerra, hay muchas guerras en los cielos. Blavatsky dice que la guerra en los cielos se puede interpretar en un nivel metafísico, en un nivel astronómico, en un nivel físico. Entonces, en el nivel astronómico, por ejemplo, ella menciona que la guerra en los cielos son los primeros momentos donde los planetas estaban tratando de establecerse alrededor del Sol, y donde planetas más grandes absorbían planetas más pequeños, donde planetas chocaban y se destruían. Es un periodo de guerra donde se está tratando de establecer los planetas en sus órbitas ordenadas alrededor del Sol. Entonces, de un punto de vista astronómico, eso es la guerra en los cielos. Desde un punto de vista físico, Blavatsky dice en otra parte de la doctrina secreta
que esta guerra significa el conflicto constante de la materia, de destrucción y de construcción, de nacimiento y muerte. Y desde un punto de vista metafísico, se refiere a esta guerra entre los demonios y los ángeles. Entonces, es en la interpretación metafísica donde esto se puede aplicar al ser humano. La idea es que cuando la evolución física había producido las formas humanas primitivas, la naturaleza no puede generar mente. La naturaleza física solo puede generar un organismo físico. Entonces, había seres humanos en la Tierra, pero no tenían entendimiento. Eran las primeras formas desarrolladas por la evolución física. Para generar entendimiento es necesario que las almas encarnen, porque son las almas, el ego superior, lo que le va a traer entendimiento a la personalidad física. Lo que sucede es que estas almas, muchas de ellas, eran almas que habían evolucionado en sistemas previos, no completamente, entonces tenían que continuar su evolución en la Tierra, pero tenían cierto nivel de evolución, de modo que tenían cierta libre albedrío, en cierto sentido. Tenían la posibilidad de elegir. Entonces se dice que 1/3 de las almas que tenían que encarnar en la humanidad decidieron no encarnar. Porque para las almas el encarnar en el cuerpo es un sufrimiento. Las almas viven en planos espirituales donde no hay limitaciones, donde son eternas, donde son omniscientes, donde hay solo felicidad. Y el tener que encarnar en un cuerpo implica el entrar en la materia y perder perder de vista la verdadera naturaleza. Entonces muchas almas no quisieron encarnar. Dijeron, los cuerpos no están completamente evolucionados, vamos a esperar que la naturaleza los evolucione más y vamos a encarnar más tarde. Ahora, el problema es que la naturaleza ya había hecho todo lo que podía hacer. Ahora la fuerza de evolución tenía que venir de las almas, lo que Blavatsky le llama la evolución intelectual. La evolución física ya había hecho todo lo que podía. Entonces, ese tercio de mónadas, la terza parte, que no encarnó, las formas que tenían que encarnar empezaron a degenerar, porque la naturaleza dijo, ya está, yo produje lo que podía, ahora es el alma que tiene que empujar la evolución. Y como esas formas no tenían alma, empezaron a revertir, a ir hacia atrás, a las formas animales de donde habían surgido. Entonces la guerra en el cielo es un mito para este conflicto, digamos, que hubo entre las almas que quisieron, que obedecieron la ley y encarnaron, y las almas que se rebelaron y no encarnaron. Y como decía, 1/3 de las almas, no sé si será numéricamente correcto o es simbólico, pero 1/3 de las almas fueron empujadas por el karma más tarde a encarnar en cuerpos que estaban menos desarrollados. Entonces esto fue el castigo kármico. Y eso es lo que significa que estas almas han caído a la tierra, porque fueron forzadas por el karma a encarnar, pero ahora en formas menos desarrolladas. Hay otra, a veces esta parte de la guerra en los cielos se confunde con otra, que es cuando al principio de la evolución humana, la tierra llama a los dioses para que formen un ser humano, y los Pitri, Barhishats, ellos respondieron al llamado del planeta y empezaron a formar cuerpos físicos, pero los
Pitris Agnishvatas, los Manasaputras, dijeron, nosotros no vamos a intervenir en la creación todavía. Ese rechazo a intervenir fue correcto, porque los Pitris Agnishvatas no tienen un poder de creación físico. Lo primero que se necesitaba es el formar seres humanos físicos, y eso podía ser hecho solo por los Pitris Barhishats, los Pitris lunares. Entonces los Anishvatas se quedaron, esperaron a que los Pitris ayudaran a la naturaleza para crear el cuerpo humano, y después viene cuando los Anishvatas y los Manasaputras tienen que involucrarse. Ahí es donde 1/3 de ellos no quiso involucrarse, y eso fue un error. Entonces se entiende estas dos instancias, estos dos momentos, en donde hubo un rechazo. ¿Cómo es la palabra en portugués, Isis? Rechazo, rechazado. No aceptación. Entonces, en una primera instancia eso fue correcto, en la segunda instancia fue incorrecto. Es un poco complicado, pero espero que más o menos se entienda. Sí, sí, Pablo, muchas gracias. Agora eu convido o irmão Luiz Paulino, da Loja Esperança, para fazer a pergunta também. Boa noite a todos. Blavatsky fala do homem como um microcosmos. No processo de formação do cosmos, o caos representa o grande abismo, entre aspas, a fonte de todas as potencialidades daquele novo organismo. O que seria o caos no homem como um microcosmos? Você poderia esclarecer o conceito de Mula Prakriti, a matéria primordial, com Prakriti e a relação Purusha e Prakriti no processo de diferenciação? Ele até já falou alguma coisa a respeito, né? Obrigado. Entonces la pregunta es, dice Blavatsky habla del hombre como el microcosmos, y en el proceso de formación del cosmos, el caos representa el gran abismo, entre comillas, que es la fuente de todas las potencialidades del nuevo organismo que va a ser el cosmos. Entonces, ¿qué representaría el caos en el hombre como microcosmos? Y bueno, aquí hay un ejemplo de cómo uno puede aplicar los mismos conceptos en distintos niveles. Entonces, el caos es un principio femenino. El caos es no caos en el sentido de que nosotros normalmente hablamos como algo negativo. El caos, desde el punto de vista griego, es como la fuente que no tiene ninguna forma, por eso le dice caos, no tiene una estructura, pero es la fuente de toda estructura. Y esa fuente es como ¿cómo se dice womb en portugués? La panza, el útero. Útero. Es como si fuera el útero cósmico, donde los dioses, primero logos, y después todos los seres celestiales y seres vivientes van a nacer dentro de ese útero cósmico. Entonces el caos es este principio femenino, que una forma de relacionarlo con el ser humano, en el ser humano el principio femenino que está más allá de las formas es buddhi. Buddhi, la palabra buddhi es sánscrita y es una palabra femenina, y buddhi es la primera diferenciación. Blavatsky relaciona Atma con lo absoluto. Y buddhi es la primera diferenciación que va a emanar el logos, que es el ego superior.
Entonces, dentro del ser humano, yo relacionaría el caos con Buddhi. Por supuesto, al principio de la evolución humana, Buddhi no tiene conciencia, digamos, no tiene autoconciencia, no tiene ninguna forma, no tiene ninguna cualidad, y a medida que se produce la evolución humana, Buddhi va absorbiendo la esencia de Manas y comienza a generar autoconciencia, comienza a generar ciertas cualidades. Entonces el Buddhi del ser iluminado es un caos que se convirtió en un cosmos. Pero si lo vamos a relacionar desde el punto de vista de caos, diría que es Buddhi al comienzo de la evolución humana. ¿Alguna otra cosa conectada con esta pregunta, Luis? Sí, tenemos acá, Pablo, sobre el microcosmos, el tema que tú has elegido, y la pregunta 13 de Irinice, la pregunta 14 de Rafael y la pregunta 15 de Chilson. Sí, son no, todas sobre sus sistemas, ¿sí? Le estaba preguntando a Luis Paulino si había otro aspecto de la pregunta, si cubrir toda la pregunta o había algo más. Não, era só isso mesmo, obrigado. También, y ahora pasamos a la próxima, también uno puede relacionarlo en principios inferiores. El caos, al principio de la evolución humana, nuestra aura, la materia emocional, mental, etc., no tiene ninguna forma, es como una envoltura. Y a medida que la evolución procede, esa envoltura de materia de otros planos empieza a organizarse en un cuerpo. Entonces, en los planos inferiores, el caos está relacionado con la materia áurica al principio de la evolución, y con la evolución esa materia áurica toma forma, digamos, y representa el cosmos. Recuerden que hay una sección en la doctrina secreta, caos, teos, cosmos. El caos, a través de la inteligencia, que es teos, en este caso la inteligencia humana, genera un cosmos, genera una estructura. Entonces, en los planos inferiores podemos relacionarlo así. Menciono esto porque, de nuevo, creo que una clave de entender la doctrina secreta es el poder entender estos patrones. ¿Cómo es, Isis, en portugués? ¿Patrones? Padrões. Padrões. Padrões, estruturas. Estructuras que se pueden aplicar a los distintos planos. Entonces ahí comenzamos a comprender cómo está escrita la doctrina secreta. Esto requiere de la mente superior. La mente superior es la que puede entender patrones abstractos. La mente inferior cree que la guerra en el cielo fue algo que pasó en este tiempo, en este plano, y nada más. La mente superior puede entender estos patrones generales y aplicarlos a distintos lugares. Bueno, podemos proceder con la pregunta 13. Sí. Gracias, Pablo. Por favor, inicie nossa querida irmã Loja Esperança na Paraíba. Inicie, seu áudio está cortado. Poderia... Estava fechado. Obrigado, obrigado. Olá, Pablo. Olá. A manifestação segue o processo de emanação, um processo em que a coisa manifestada flui de dentro, coordenado pelo efeito das forças construtoras. Como esse processo ocorre no homem, uma vez que nos referimos a um processo de evolução, e ainda como adequar no homem, no microcosmo, a ideia de emanação y evolución. Entonces la pregunta dice, la manifestación sigue un proceso de emanación en que la cosa manifestada
fluye desde adentro y coordinado por el efecto de fuerzas constructoras. Y cómo sucede este proceso en el hombre, tomándolo como un microcósmico, esta idea de emanación y evolución. Hay dos formas de interpretar esto. Una, podemos decir que en el ser humano todos los principios son una emanación desde Atman. Atman, el ser universal, emana Buddhi y Manas y todos los distintos principios, y el proceso de evolución trata de generar un estado de autoconciencia en todos los distintos planos. Al principio de la evolución, la conciencia en el plano físico es muy ciega, limitada, dormida, y a medida que la evolución procede, la conciencia inferior empieza a ser capaz de, o digamos de este modo, la conciencia superior se desenvuelve, emana, por decirlo así, en los distintos planos y se empieza a expresar a través de todos los planos. Entonces uno puede decir que la evolución es simplemente el desenvolvimiento de Atman y de toda la esencia de Atman progresivamente en todos los planos. Esta es una forma en que uno lo puede interpretar, pero hay otra forma de interpretar emanación, que es muy interesante también, porque la emanación tiene que ver también con la producción de entidades en un plano inferior. Blavatsky en las instrucciones esotéricas explica que las jerarquías superiores emanan una jerarquía inferior. Ella habla como los eones de los gnósticos. Emana una jerarquía inferior, y esa jerarquía inferior tiene todas las capacidades de la superior, pero un poco más limitadas. Y después esa jerarquía inferior emana otra jerarquía más inferior, etc. Y ella dice que el ser humano, como es una emanación de estas jerarquías, también tiene el poder de todas las jerarquías celestiales, aunque más limitado, y el ser humano también emana jerarquías. En nuestro caso, nuestras emanaciones son las formas de pensamiento. Uno de los maestros de Blavatsky dice: el ser humano está constantemente emanando estas entidades, que son las formas de pensamiento. El ser humano normal emana esto en forma inconsciente. El adepto, el maestro, emana esto en forma consciente. En el proceso de evolución humana, a medida que uno se transforma en un ocultista, uno empieza a convertirse en una jerarquía creadora, emanando entidades y fuerzas a través del Kriya Shakti, Kriya Shakti, el poder del pensamiento. Uno empieza a emanar estas entidades que contribuyen a la evolución en el mundo. En particular, cuando en meditación producimos pensamientos de amor, de unidad, estamos creando una jerarquía, digamos, que va a influir en la conciencia humana para ayudar a la evolución de la humanidad. Entonces, esa es otra forma en que la idea de emanación puede ser aplicado al ser humano. Obrigado, Erenice. Gracias, Pablo. A próxima pergunta é do irmão Rafael, da loja Unicidade. Por favor, Rafa, faça sua pergunta novamente. Ok, eu de novo. Bom, vamos lá. É uma continuação da pergunta anterior, na verdade, em relação. A Laia, a alma do mundo, que no microcosmo se relaciona ao princípio búdico, aí no caso, Budi seriam as mônadas individuais, é o segundo logos que emana estas mônadas
E esse segundo logos se relaciona a Keter, na árvore da vida, já que em muitos momentos os textos sugerem que o primeiro logos é anterior a Keter? Essa é a pergunta. Entonces la pregunta dice, Alaya, el alma del mundo, que en el microcosmos, en el hombre se lo relaciona al principio de Budi, es el segundo logos que emana las mónadas, y se relaciona con Keter en el árbol de la vida, ya que en muchos momentos los textos sugieren que el primer logos es anterior a Keter. Bueno, yo tengo un conocimiento muy básico del árbol de la vida y la cábala. En el modo en que yo lo entiendo, Ein Sof es lo absoluto, y Keter en general yo lo relaciono con el primer logos. Ahora, vos decís que hay textos donde sugieren que Keter que el primer logos es anterior a Keter. La verdad que no sé mucho de eso, pero lo que puedo decir es que desde el punto de vista teosófico, la idea es que tenemos lo absoluto y después tenemos el primer logos del cual viene el alma del mundo, que Alaya, como decís, que corresponde con Budi, pero la razón por la que incluí esta pregunta, de la cual no sé la respuesta desde el punto de vista cabalístico, es porque a veces la gente tiende a conectar Atma con el primer logos y Budi con el segundo logos, por esta relación que estás haciendo aquí, que es correcta desde cierto punto de vista, pero en los comentarios de la doctrina secreta, Blavatsky dice que para Brahman corresponde con Atman, y el primer logos corresponde con Budi. El segundo logos corresponde con mana superior, y el tercer logos con manas inferior, que es el manifestado. Tal vez esta relación pueda ayudarte en tu pregunta. Yo creo que es una relación interesante, porque Budi es el plano de unidad. Atman, del modo en que Blavatsky lo define, ella lo define como lo absoluto, está más allá de la unidad, está más allá de la conciencia. Ella dice, Atman es no conciencia consciente. Y dice que el primer rayo de conciencia aparece en Budi, conciencia universal, de unidad. Entonces, bueno, eso es simplemente lo que quería mencionar. Atma corresponde con Parabrahma, Budi con el primer logos, y el manas superior con el segundo y el manas inferior con el tercero. Usando esas correlaciones, tal vez puedas encontrar una respuesta a esta idea de Keter. Só algo que eu não entendi. Para Brahma, se relacionando a Atma, Budi se relacionaria ao primeiro logos, e o terceiro inferior ao segundo, e manas inferior ao terceiro. Sí, segundo logos, manas superior, tercer logos, manas inferior, porque el manas inferior es el que está manifestado en los 4 planos inferiores o en el cuaternario. El manas superior no está manifestado en el cuaternario, al principio de la evolución, digamos. Entonces, manas superior sería como el segundo logos. Ok, obrigado, Pablo. Obrigada. E agora eu convido o irmão Gilson Barbosa, aqui da loja Vida Una, para fazer sua pergunta e a gente também encaminhar para os finalmente devido ao horário. Essa é a nossa última pergunta. Então, Gilson, das perguntas selecionadas, por favor, meu amigo, sua contribuição. Obrigado pela oportunidade. Estão me ouvindo? Sim. Sim? Ok. Eu leio uma literatura bastante vasta e a doutrina secreta eu não me aprofundei tanto, mas eu sei que é um documento muito importante.
e encontrei grandes biografias relacionadas a esse documento, né? Biografias que se aproximaram da Sociedade Teosófica ou da própria senhora Helena Blavatsky, ou da obra Doutrina Secreta, né? Albert Einstein, George Ivanovich Gurdjieff, Rudolf Steiner, né? Gandhi. A questão é a seguinte, eu entendo que, aparentemente, a doutrina secreta ela tem o seu reconhecimento muito fortemente dentro das sociedades teosóficas, apesar dessa grande influência, da influência dessas grandes biografias. Isso é real ou eu estou equivocado? Existem outras organizações que lançam mão da doutrina secreta como uma base importante nesses ensinamentos. Entonces la pregunta dice que hubo grandes personalidades como Einstein o Gurdjieff o Steiner que han leído la doctrina secreta, y la pregunta es si la doctrina secreta ha influido o es utilizada en organizaciones fuera de la sociedad teosófica, o se estudia dentro del ámbito de la sociedad teosófica a pesar de que ha influido en grandes personalidades. Bueno, desde el punto de vista de gente que compra la doctrina secreta es vendida a muchos más no miembros que miembros de la sociedad teosófica. Hay mucha gente fuera de la sociedad teosófica que compra la doctrina secreta. Ahora, no sé si esas personas realmente estudian la doctrina secreta. En la mayoría de los casos la compran, la empiezan a leer y todos sabemos que es un libro muy difícil de comprender, especialmente si uno no tiene un conocimiento teosófico básico, si uno no está en contacto con personas que ya la han estudiado y nos pueden ayudar. Entonces, a pesar que la doctrina secreta se vende mucho fuera de la sociedad teosófica, no creo que se estudie demasiado fuera de la sociedad teosófica. Solo personalidades con un gran intelecto tienden fuera de la sociedad teosófica, tienden a interesarse en la doctrina secreta. Ahora, dentro de la sociedad teosófica, como es una parte fundamental de nuestra literatura, la gente está mucho más interesada en estudiar la doctrina secreta. Y además tenemos toda esta ayuda. Yo, muchas de las cosas que estoy diciendo ahora, las he ido aprendiendo de miembros que han estudiado la doctrina secreta antes. Y ustedes pueden que aprendan algunas cosas de lo que yo digo y en el futuro otras personas aprenden de ustedes. Entonces, en la sociedad teosófica hay un sistema donde se hace más fácil estudiar la doctrina secreta. Y por eso creo que dentro de la sociedad teosófica se estudia mucho más que afuera. Si no tuviéramos este sistema, creo que muy pocos miembros realmente podrían estudiar la doctrina secreta. Y creo que esa es la causa por la cual no es estudiada masivamente. Pero la doctrina secreta ha influenciado muchas grandes personalidades y la gente estudia lo que esas personalidades dicen. Entonces, indirectamente, la doctrina secreta ha generado muchos principios que eran desconocidos al principio del siglo XX o al final del siglo XIX. Muchas de las cosas que se escuchan hoy en la nueva era, de un modo u otro, vienen de la doctrina secreta. A veces mal interpretados, a veces materializado, y por personas que tal vez nunca leyeron la doctrina secreta. Pero cuando escuchan de Lemuria y de Atlantis y todo esto, todo viene de la doctrina secreta, porque fuera de Blavatsky, la única persona que mencionó Atlantis era Platón, y muy brevemente, ¿y cuántas personas leen Platón?
y muchos conceptos vienen de la doctrina secreta, pero más indirectamente, no directamente de su estudio. Bueno, eso es más o menos lo que... Por supuesto que hay más preguntas, lamentablemente en estos planos inferiores el tiempo es tirano, pero espero que al menos esto pueda ser... Sim. Sim, Pablo, muitas graças. Muito obrigado, Gilson, pela contribuição. Como foi enfatizado pelo Pablo, em função do tempo que é tirano, teremos que encerrar. Mas eu gostaria de registrar, de modo muito sincero, muito obrigado a todos, aos irmãos brasileiros. Muchas gracias a todos los hermanos que acá están y que tuvieron también su participación directa ou indirecta na nossa charla. Para nós é uma grande alegria, uma grande honra tê-lo aqui, Pablo, conosco, nessa pequena tarde de sacadudas, né? De esclarecimentos e de você poder compartilhar seus pontos de vista. Tá? Nós somos admiradores do seu trabalho e agradecemos esse esforço de disseminar e de manter viva a chama da doutrina secreta. Bueno, o Brasil hoje clama por isso. Un placer para mí también. Y muchas gracias a todos los que se conectaron de todos los países, incluyendo Europa, ahí veo de España, Carlos y otras personas, así que muy lindo poder verlos a todos. Sim, sim. Muitas graças a todos também. Eu quero agradecer a Isis também. Isis, muito obrigada pelo seu aporte. A todos que fizeram a pergunta, Paulo, mais uma vez, sou agradecida, muitas graças. E, bueno, como hacemos? Porque estamos em final. Isso, nós vamos interromper. Temos umas perguntas, mas não há tempo. Isso. E temos também outro evento da sociedade agora, a começar às 19h30, sobre Krishnamurti, a unidade da vida. Isso precisamos encerrar e não vamos adentrar nas outras perguntas. Sim. Nós anotamos e registramos. Temos os grupos virtuais semanais na sessão nacional, cujos links foram colocados no chat, tá? E também foram divulgados nas listas de transmissão. Agora, Pablo, seus comentários finais e muito obrigado. Bueno, que me alegro mucho que haya interés en la doctrina secreta. Como dijimos en la primera pregunta, el estudio de la doctrina secreta no como una forma de acumular conocimiento, sino como una forma de estimular la percepción espiritual, es muy importante. Estoy terminando un libro sobre introducción al estudio de la doctrina secreta, donde tiene 3 partes y la tercera parte del libro es todo sobre cómo usar la doctrina secreta de modo meditativo, como una forma de yoga, porque creo que esto es fundamental y si podemos hacer énfasis en ese aspecto, la gente va a estar más interesada en hacer el esfuerzo para estudiar la doctrina secreta. Así que felicitaciones también a todos los hermanos de Brasil por su esfuerzo y por promover este estudio, y a todos ustedes que de un modo u otro están siempre manteniendo la doctrina secreta. Sé que Ángeles está por retraducir la doctrina secreta en español. Hay cosas que son necesarias revisar las traducciones, así que ese también es un aspecto muy importante. Así que bueno, muchas gracias a todos y un gusto de estar con ustedes.